Amigos de Nueva Presencia, estamos con don Milton Villavicencio Durán. No es fácil encontrarlo, pero es un placer porque es uno de los hombres que ha trabajado casi toda una vida en la restauración, en las misiones jesuíticas con asiento en Concepción. Don Milton, un placer tenerle. ¿Cómo le va? Muy buenos días, licenciado Marcelo. También felicitarle por su trabajo, porque usted es pionero en esta recuperación también de nuestras lindas culturas que tenemos en todo Bolivia, ¿no? Siempre es un placer también compartir con usted la historia, la cultura, el arte. Bueno, y muchas gracias por la oportunidad. Don Milton, las misiones no se pueden ignorar en la historia de nuestro país y más del oriente boliviano, bueno, también del sur, del país vamos a llamarle, porque transformaron, convirtieron, le debemos la música, el arte, muchas cosas. Cuéntenos cuál fue la primera misión, cómo han evolucionado, quiénes fueron los jesuitas, los franciscanos, para que la gente lo sepa. Bueno, es cierto de que los jesuitas fueron los grandes protagonistas de hacer tantas maravillas en todos estos lugares inhóspitos en ese tiempo. Los indígenas y los jesuitas se propusieron y erigieron estas grandes esculturas, ¿no?, culturales, lo que es todas las misiones jesuíticas de Chiquitos y una gran parte del oriente también. Las misiones jesuíticas, por ejemplo, en Chiquitos, comienza el año 1691 con la gran concentración de los jesuitas en San Javier. Y desde allá hacen las grandes expediciones en toda esta zona extensa de la Gran Chiquitanía y ubicando las diferentes poblaciones. Y prácticamente el inicio de las misiones fue bastante difícil porque eran culturas difíciles de penetrar dentro del ambiente de su vida de los indígenas, ¿no? Entonces prácticamente los jesuitas también pusieron, su arma era su fe, su convicción y la voluntad que tenían de hacer pueblos prósperos donde habitaban cantidad de tribus en toda esta zona. Pero no solo estas misiones, sino también entiendo que desde el norte ingresaron. Cuéntenos. Sí, también, por ejemplo, en Bolivia tuvimos dos misiones. Las misiones de Chiquitos, que comienza el año 1691, y las misiones de Mojos, ¿no?, que comienza un poco más antes. Entonces, prácticamente también por el lado del Beni, hicieron grandes iglesias, poblaciones, que lamentablemente se desaparecieron estos, ¿no? Pero algunas también, el caso de San Ignacio de Mojos todavía está en pie, restaurado por el arquitecto Roth también. Entonces, pero hay secuelas de una gran cultura en las iglesias vivas, donde hay tallas de maderas, de los retablos antiguos que hoy día conservan todavía. Usted trabajó hace poco en Santa Rosa del Sahara. ¿Es parte de ese conjunto misional? Sí, es prácticamente ese conjunto misional del lado de Mojos, que entran prácticamente al norte de Santa Cruz, comenzando con Buenavista, Santa Rosa, bueno, también Portachuelo. Y todos estos pueblos antiguos eran también forjados por los jesuitas, y también con todos sus templos y todo el pueblo evangelizado por estos misioneros encargados de las misiones de Mojos, ¿no? Hoy en día, y un compañero suyo, el arquitecto Mendoza, está trabajando, entiendo, en la restauración, en la reconstrucción en el Paraguay. Las únicas misiones que quedan vivas todavía celebran, por ejemplo, los cabildos, participan, es en Bolivia. ¿Qué pasó con las otras misiones en Paraguay, en la Argentina? Bueno, según hay algunas historias que cuenta este gran escritor Pedro Querejasu, y algunos jesuitas archivistas muy dedicados en recopilar la historia, prácticamente todas las misiones de toda Sudamérica casi no existen. Bueno, existen en el Paraguay pedazos de muros, ruinas, o algunos pueblos son ya parte de la historia, igual en Brasil, Argentina, incluso donde vivió este genio músico Domenico Zipoli. Entonces, de todas estas misiones prácticamente no quedan nada. Y las únicas misiones vivas se conservan aquí en las misiones jesuíticas de Chiquitos. Parece que los jesuitas, según decía también este señor Pedro Querejasu, que los jesuitas desenvolvieron en lo máximo su gran capacidad y experiencia de las otras misiones, y el sistema de la evangelización fue más profundizado. Los cabildos indígenas
eran tan partícipes de estas iglesias tan grandes que hicieron suyo en lo posterior. Y prueba de eso que los cabildos se encargan de conservar, de mantener sus iglesias pese a la entrada desde Santa Cruz, acaparan las tierras, destruyen los trazados urbanos, pero ellos defienden hasta con sus vidas para mantener sus iglesias y que siga funcionando así como en el principio, por ejemplo, ¿no? Después de la expulsión. Y eso vale muchísimo el trabajo de los cabildos para que estas 6 misiones originales, restauradas y declaradas Patrimonio de la Humanidad, existan todavía, y tenemos el orgullo, la dicha de decir que las misiones en Chiquitos, en el sector del Oriente, siguen bien. Don Milton, se ha inculturado tanto que hoy en día, pese a tanto tiempo después, no hay actividad que se desarrolle si no es primero con la palabra de Dios, es decir, con la Santa Misa. Exactamente, o sea, esta evangelización, prácticamente todo se basó en la evangelización, en la palabra de Dios. Todos los pueblos se convirtieron en pueblos sanos de Dios. Entonces, prácticamente eso hace que permanezca casi un 70%, diría yo, incluso todas las costumbres que se tenía desde estos principios hasta el día de hoy. Y es una de las atracciones más grandes porque paralela a las restauraciones también se realizan eventos muy importantes que le nace la idea, por ejemplo, al arquitecto Roth de hacer el Festival de la Música Internacional de Música Barroca en base de todos los documentos que hemos encontrado. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con estos documentos si no lo mostrábamos, si no poníamos en valor? Entonces iban a quedar. Entonces valía la pena de hacer algo para mostrar todas estas culturas importantes, y prueba de eso que empieza en el 96 con Concepción, San Javier y Santa Cruz, y nadie apostaba a este evento. Y posteriormente ya hoy en el día podemos decir que vienen los artistas más famosos del mundo a participar en este evento a nivel mundial, y prácticamente la música, así como fue en el principio el factor fundamental para la integración de los pueblos, hoy en el día es como el puente de relación entre otras culturas, entre el viejo mundo y bueno, etcétera, ¿no? Es una de las del arte sacro, la música prácticamente que se conserva, y tenemos uno de los únicos archivos en el mundo aquí en Concepción donde podemos tener la composición de este maestro Zipoli, y los anónimos también podemos ver esa habilidad de los indígenas, cómo ellos después de 20, 30 años de formación también hicieron sus propias composiciones, que prácticamente eso para los grandes historiadores hace que Chiquitos era una región muy, muy grande, profundizado en la fe de Dios, ¿no? Zipoli, hablar de Zipoli es hablar de los grandes músicos que, hay que decir, de su comodidad, de su vida en Roma, decidió venirse a estas tierras lejanas, y obviamente con un futuro que luego pues lo convierte en esta zona en una zona muy destacada. ¿Cuán importante ha sido la presencia de Zipoli, todo el trabajo que ha hecho con la música barroca? Bueno, por ejemplo, usted sabe, licenciado Marcelo, de que no era tan fácil, por ejemplo, fundar los pueblos. Eran culturas muy bravas que defendían que nadie entre a su medio de vida, así cosas ajenas. Entonces, prácticamente o sea, por ejemplo, solo Concepción se funda con 10 parcialidades. Cada tribu tenía su lengua, su propio Dios, su costumbre y bueno, su forma de ser. Entonces no era decir, a ver, fundemos un pueblo aquí. Entonces una pequeña parte acepta ser del pueblo estable y el resto vuelve a su hábitat natural. Entonces prácticamente, y en ese tiempo cuando se va construyendo el pueblo, estos que vuelven a su hábitat natural atacan, queman casas, matan gente. Prueba de eso que todos los curas que empiezan a hacer las misiones mueren en el afán de fundar estos pueblos. Pero al final, lo que cuenta el padre Martin Smith en sus cartas anuas, y también muchos escritores, que después de que el padre Martin Smith crea un grupo de voces en San Javier, allá nace la música barroca. Entonces, con la música se va
junto con los caciques de diferentes tribus, a invitar a las tribus que no querían ser parte de los pueblos estables. Y por la música se integra. Entonces, prácticamente Zípoli, con su arte, que también era un genio en Europa, después se viene a las misiones de Sudamérica. Era un laico él, ¿no? Era un laico. Entonces, prácticamente decide residir en Córdoba, en Argentina, y allá muere también. Y él hace las composiciones para las misiones del Paraguay, Perú, bueno, para todas las misiones, ¿no? Músicas célebres. Pero también él transmite, esta música se transmite también en los indígenas, que posteriormente son los grandes baluartes, estas composiciones indígenas también. Entonces la música, fíjese usted que hasta el día de hoy nos mantiene vivos, ¿no? Con ese festival internacional, cada misión tiene su escuela, o sea, el entusiasmo más grande dentro de la fe es la música prácticamente, ¿no? Milton Villavicencio, y es toda una historia andante, porque lo ha vivido, ha compartido con los restauradores, con muchos profesionales, y obviamente hoy sigue siendo requerido porque él está en donde se lo requiere para mantener. Sé que hay problemas presupuestarios, por ejemplo, en las misiones, pero bueno, se hace el esfuerzo. Le agradezco mucho, Milton, y bueno, seguiremos de cuando en cuando conversando sobre estos temas. Muchas gracias, licenciado Marcelo, y siempre decirle que Dios le dé también todas sus bendiciones y siga haciendo este trabajo majestuoso como usted hace, ¿no? Yo la verdad tengo el gran orgullo de participar en todas las misiones con este arquitecto genio, también podemos decir, Hans Roth, y bueno, contribuí a la recuperación, una de las culturas más lindas en nuestro país, y bueno, yo siempre digo ahora que venga lo que venga. Hemos empezado con mis 15, 16 años y lo he dedicado toda mi juventud, mi vida, en esta recuperación de una de las culturas más lindas en nuestro país, licenciado. Entonces, agradezco siempre a todas las personas, invito a que los bolivianos vengamos a conocer estos valores culturales, lo que muy pocos tenemos interés tal vez en hacer, pero pongámonos las pilas y difundamos estas grandes culturas también mediante su medio. Muchas gracias. Marcelo Huancadorado, en Concepción, nueva presencia.